Buenos días, estudiantes. Vamos a ver lo que son los estudios del análisis dimensional. Esa es una de sus actividades, es la actividad 4, y para esto vamos a hacer unos conceptos en qué consiste el análisis dimensional, ya que el análisis dimensional es la forma como se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. Ustedes tienen un cuadro del sistema internacional, también tienen un cuadro sobre magnitudes fundamentales, como el caso de la longitud, la masa, el tiempo, y también las magnitudes derivadas, es decir, la velocidad, lo que es el calor, etc. O sea, todas esas magnitudes se unen para que se relacionen y formen un análisis dimensional. Esa es la forma, cómo se ejecutan estas magnitudes dentro del universo y dentro del mundo de la física. ¿Ya? Muy bien. Y para esto hay que conocer lo siguiente. Si yo tengo una ecuación dimensional A más una ecuación dimensional B más una ecuación dimensional C, vamos a ver que A más B más C en ecuaciones dimensionales, en análisis dimensional, es igual a decir que A es igual a B y B es igual a C. Eso hay que considerarlo, ¿ya? Cuando ustedes vean sumatorias o restas, se refiere que son iguales. O sea, dimensionalmente son iguales. Ahora, si nosotros vemos un número, el 1, la raíz cuadrada de 2, pi, 3000, 3 cuartos, etc. O sea, números reales, complejos, etc. Todo el mundo de las matemáticas, todas sus ecuaciones dimensionales de estos, por ser números y estar en magnitudes escalares, su ecuación dimensional de estos números, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, siempre va a ser 1, ya que estos números no tienen dimensiones, son adimensionales. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esto? Esto se llama la propiedad de homogeneidad, y estos son de los números escalares que es igual a 1. De ahí el resto es matemáticas, es álgebra, es ecuaciones que se supone ustedes, estudiantes, ya conocen eso, ¿no? Por las matemáticas. Vamos a dar ciertos conceptos. Por ejemplo, vamos a ver cuánto es el análisis dimensional del área, ¿ya? Vamos a hacer aquí de una manera tranquila, sin desesperarse, y a cuánto es la ecuación dimensional del área. Miren cómo lo denoto. La ecuación dimensional es igual a la longitud. Miren, longitud como magnitud fundamental elevado al cuadrado, elevado al cuadrado. Cuando es área, ¿ya? Estudiantes, cuando es área, longitud al cuadrado. Cuando te piden, por ejemplo, espacio, distancia, por ejemplo, ¿no? Altura, escuchen bien, estudiantes, amplitud, por ejemplo, estos términos, todos estos son igual a L, a longitud, ¿ya? Atención, solamente longitud. Cuando es área es longitud al cuadrado, dentro de un plano. Siempre la palabra área está incluido dentro de un plano, ¿ya? ¿Bien? ¿Listo? Vamos a seguir. El volumen, ¿no? El volumen. Vamos a poner aquí el volumen. Vamos a ver, aquí en volumen ya se refiere a fluidos, se refiere a gases, ¿no? Entonces es el área por la altura. Es decir, el área por altura, ¿no? Que eso es igual a longitud al cubo, ¿Se da cuenta? Porque área es longitud al cuadrado por otra longitud, 2 más 1, longitud al cubo. Se suman los exponentes, ¿no es cierto? Cuando se multiplican dos variables iguales, se suman los exponentes. ¿Listo? Bien, seguimos. Entonces, la densidad. ¿Cuánto equivale la densidad? La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Masa sobre el volumen. Entonces, masa es m sobre el volumen, que es longitud al cubo, ¿no es cierto? Aquí lo estábamos viendo. Como está en el denominador, hay que subirlo. Entonces es masa, longitud a la menos 3. Entonces, la densidad de la ecuación dimensional de la densidad es igual a la masa por la longitud a la menos 3. Ahora vamos a ver la velocidad, ¿ya? La velocidad. En la velocidad tenemos, por ejemplo, que siempre es metros por segundo, kilómetros por segundo, kilómetros por hora, etc. Entonces ahí es igual al espacio sobre el tiempo. Espacio sobre el tiempo, ¿ya? Entonces el espacio sobre el tiempo, el espacio es longitud y el tiempo es t.
Y esto igual también el procedimiento del volumen, igualito, subimos al numerador, longitud del tiempo a la menos 1, ¿no es cierto? Esta sería la ecuación dimensional de la velocidad. Ahora de la aceleración, ¿ya? Vamos a ver la aceleración. La aceleración, mayormente, el tiempo está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Velocidad sobre el tiempo. Estoy tratando de ser muy claro para que les quede esto más claro que el agua, ¿eh? Longitud por tiempo a la menos 1 sobre el tiempo. Miren, observen ahí esa ecuación dimensional. Y esto es igual a longitud por tiempo a la menos 1 por tiempo a la menos 1. Este tiempo subió al numerador y como son negativos los dos se suman y es longitud tiempo a la menos 2. Entonces aquí tenemos la ecuación dimensional de la aceleración, longitud tiempo a la menos 2. Vamos a borrar por acá, ¿ya? Y vamos a seguir con la fuerza. ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? ¿Cuál es la ecuación dimensional de la fuerza? La fuerza, a ver estudiantes, no se distraigan y tomen atención. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es su fórmula. ¿Ya? Y esta la dio Isaac Newton, hace 3 siglos atrás, ¿no? Fuerza es igual, entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración que longitud del tiempo a la menos 2. Entonces, esta viene a ser la ecuación dimensional de la fuerza. Masa por longitud del tiempo a la menos 2. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación dimensional del trabajo. ¿Ya? El trabajo. Obviamente esta palabra se relaciona con la energía, se relaciona con la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Atención, fuerza por distancia. Entonces vamos a borrar aquí la parte inferior de la pizarra para que nos quede espacio. Ya vamos a borrar aquí. Todo esto ustedes tienen que dominarlo, estudiantes. Fuerzas por distancia es el trabajo. Entonces esto quiere decir, como la fuerza es masa por longitud a la tiempo a la menos 2, la distancia es longitud, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que multiplicar y sumar los exponentes. Masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Entonces este viene a ser la magnitud del trabajo, que es fuerza por distancia. Ahora, la potencia, a veces hablamos ese tren, ese auto, ese camión va a una potencia de un trabajo sobre el tiempo, ¿no es cierto? Porque es un gasto de energía, ¿ya? Dividido por el tiempo. Imagínense, esa es la capacidad, porque el trabajo tiene que ver con la energía. Entonces el trabajo aquí vemos que masa por longitud al cuadrado al tiempo a la menos 2 sobre tiempo. El tiempo tiene que subir al numerador, masa longitud al cuadrado tiempo a la menos 2 por tiempo a la menos 1. Entonces, ¿esto cuánto es igual? A masa, longitudes, vamos a sumar los exponentes y multiplicar longitud, solamente longitud porque está con el signo mayor el 2 y el tiempo a la menos 2. Miren, ahí está. Ahí está la magnitud, la ecuación dimensional de la potencia, ¿no? La potencia. Luego vamos a la energía, ¿ya? La energía vamos a borrar en la parte superior. A ver, borramos aquí, estudiantes, y vamos a la parte superior y pues colocamos la fórmula clásica de la relatividad de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta es la fórmula de la energía propuesta por Albert Einstein. Entonces, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, que es longitud, velocidad tiempo a la menos 1 elevado al cuadrado, ojo acá. Entonces, masa es igual 2 por 1, longitud 2, tiempo menos 1 por 2 es menos 2. Entonces, te das cuenta que tiene mucha relación la energía con el trabajo. Miren, observen sus dimensiones. Son parecidas, a pesar que se manifiestan uno por distancias, otro por eso es que salen estas teorías del espacio y tiempo y de las curvaturas que suceden en el universo y que es conocido como la gravedad, ¿no? Cuando la luz viaja en el vacío, en un vacío cuántico y va hacia un astro y se curva, entonces la luz ejecuta una curvatura y esa curvatura es igual, del espacio y tiempo es igual a la gravedad. Esa es la consecuencia de la gravedad. Vamos a borrar por acá el trabajo. Seguimos con la siguiente ecuación dimensional que tenemos la presión. La presión, vamos a poner acá
¿Quién no se siente presionado en este tiempo de Cuaresma, no es cierto? Presión es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza sobre el área. Fuerza sobre el área. La fuerza ya sabes cuánto es, ¿no es cierto? La fuerza era masa por aceleración. Entonces, y el área es longitud al cuadrado. Masa por aceleración, ¿no es cierto? Sobre longitud al cuadrado. La masa por la longitud al tiempo a la menos 2 sobre longitud al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, entonces subimos la longitud en la parte del numerador. Estudiantes, observen, a ver si por acá me guía la cámara. Tiempo a la menos 2, elevamos la longitud al numerador, longitud a la menos 2. Y esto es igual a masa por longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. ¿Sí? ¿Estamos conformes? Ya esto es matemáticas, esto se supone que ya debes saberlo tú. Solamente yo lo que hago es la propuesta desde la física, a las fórmulas, en las ecuaciones dimensionales. A base de esto tú vas a poder desarrollar tus ejercicios. Ahora vamos a ver la velocidad angular, que es el ángulo con el tiempo, sobre el tiempo. La velocidad angular. O sea, ¿cómo así? Un cuerpo recorre, ¿ya?, una cierta velocidad dentro de un ángulo, ¿no? Un ángulo, ¿te acuerdas del símbolo trigonométrico? Entonces es igual al ángulo sobre el tiempo, ¿ya? Sobre el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Normalmente esto se da en las ondas electromagnéticas, ¿ya? El ángulo, como tú sabes, ¿te acuerdas en las primeras nociones que estábamos dando sobre magnitudes escalares que están resueltas en ecuaciones dimensionales, que es igual a 1? Entonces el ángulo es igual a 1 sobre el tiempo. Entonces, como el tiempo está en el denominador, hay que subirlo al numerador. Entonces, tiempo a la menos 1. Bien, esa es la velocidad angular. Entonces, hasta ahí espero que todos lo tengan con claridad, todas estas fórmulas, porque son muy importantes para que resuelvas tus ejercicios y te demuestro lo aprendido. Ojo acá, en la velocidad angular también esto tiene que ver con el periodo, ¿ya? El periodo o el tiempo, que es lo mismo. La frecuencia, vamos a borrar acá para que nos dé más espacio. Borramos la fórmula de Albert Einstein, ¿no? Entonces, y vamos a tener este espacio y vamos a colocar la frecuencia. Esto mayormente se usa cuando hay estudios de ondas electromagnéticas, con casos de las ondas que ejecuta el electrón según el principio de Heisenberg o la dualidad de Lowe de Broglie. Entonces, en la frecuencia tenemos el número de vueltas sobre el tiempo. Número de vueltas sobre el tiempo. Ojo, dice número. Y ya sabemos que todo tipo de número es igual a 1 sobre el tiempo. Y este es igual al tiempo a la menos 1. Parecido, igual, no sé, pero depende, porque aquí la frecuencia tiene que ver con la cuestión fotónica o la cuestión de los protones o los fermiones o los leptones. Y en la velocidad angular quizás ya se aplica a cuerpos más grandes que un fotón. Ojo ahí, y que forman y se relacionan con un ángulo. Ahora vamos con la temperatura. A pesar que en estos días hace mucho frío, ¿no? A pesar que tuvimos mucho calor en esta cuarentena, ahora estamos con un frío que a veces no se puede soportar. La capacidad, ojo, calorífica. Y cuando hablamos de capacidad se está refiriendo a energía, ¿ya? A la energía. Es igual al calor sobre la variación del tiempo. Calor sobre la variación del tiempo. Atención, estudiantes. Variación del tiempo. Y este tiempo está relativamente con la temperatura. Ojo, porque el calor y la temperatura van de la mano. Entonces, eso es igual. El calor, vamos a ver, el calor es longitud. El calor sobre variación de temperatura y longitud al cuadrado por masa y tiempo a la menos 2. Longitud al cuadrado, masa, tiempo a la menos 2. Y el símbolo de la temperatura, que es tita o zeta o teta, elevada a la menos 1. Ese viene a ser su ecuación dimensional. Vamos terminando. Vamos con la carga eléctrica. A ver, ojalá no se cansen. Esto es importante para la aplicación de demuestro lo aprendido. La carga eléctrica. La carga eléctrica es igual. La carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Intensidad de corriente por el tiempo.
Ahí está. Intensidad de corriente se refiere a la letra I por el tiempo. Intensidad por tiempo. Este viene a ser su fórmula de la carga eléctrica que sucede mayormente cuando se produce una chispa o un estado eléctrico en los cables de tu luz, de tu casa o en los postes de las calles, etc. Aquí terminamos con estos dos. La iluminación. La iluminación. Fíjese que cuando se prende un foco, cuando el sol empieza a botar sus primeros rayos en las mañanas, pues se empieza a iluminar nuestro planeta, nuestro hermoso planeta. Esto también tiene una fórmula. La iluminación es igual a la intensidad luminosa sobre la distancia al cuadrado. La intensidad luminosa sobre longitud al cuadrado. Lo voy a colocar de frente. La longitud al cuadrado, distancia, espacio, amplitud. La intensidad mayormente está representado por una J, por la longitud sería la menos 2, ¿no es cierto? Porque está en el denominador y pasa al numerador. Y terminamos con la capacidad eléctrica. Capacidad eléctrica, o sea, la energía eléctrica que ejerce un protón, un neutrón, un electrón, un fermión, un bosón, un gluón, un gravitón, o también el cobre dentro de los cables de luz, que es igual a la carga eléctrica sobre el potencial eléctrico. Es igual a la carga eléctrica sobre el potencial eléctrico. Ojo acá, el potencial eléctrico. Y eso es igual a longitud a la menos 2 por masa a la menos 1. Longitud a la menos 2 por masa a la menos 1 por tiempo a la menos 4. Tiempo a la menos 4, ojo acá, tiempo a la menos 4 por la intensidad al cuadrado. Bien, entonces, esto se va a ver cuando se estudie electricidad. He hecho un resumen veloz de las principales fórmulas de las ecuaciones dimensionales que estudia el análisis dimensional para poder relacionar las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas.